Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos afecta a todos como sociedad y es la violencia contra la mujer. ¿Cómo así empieza? ¿Qué debemos de hacer? ¿Y cómo podemos pararla? Vamos a conversar con Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, para un poco hablar de cifras y también cómo nos proyectamos hacia el futuro. Liz, bienvenida a TV Perú Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cada cierto tiempo los medios de comunicación tenemos que dar a conocer casos terribles de violencia contra la mujer, pero que al final uno dice es en sí la violencia que debe de parar. ¿Qué nos está sucediendo como sociedad? Bueno, la violencia contra las mujeres es un problema que no viene de ahora, no es un problema histórico, es un problema que llamamos histórico y estructural, es decir, que tiene muchísimo tiempo y está enraizado en la forma como está organizada nuestras sociedades, ¿no? Que es una sociedad patriarcal, sumamente machista, en donde, si bien es cierto, los roles de las mujeres han ido cambiando en el tiempo, no se ha subvertido todavía el principal eje de disputa, que es la autonomía de los cuerpos, la autonomía física, la autonomía sexual de las mujeres, y eso es uno de los, digamos, inicios de la violencia, ¿no? Si uno recorre, por ejemplo, los testimonios de las personas que violentan a las mujeres, vamos a encontrar testimonios como no me hizo caso, no quiso estar conmigo, me rechazó, por ejemplo, para bailar, no quiso tener relaciones, terminó conmigo, que tiene que ver con esta idea de la apropiación del cuerpo de las mujeres, el sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, que es algo que es cultural y tenemos que ir cambiando por supuesto, hace muy bien que el tema se visibilice, no necesariamente para alarmar a la sociedad, sino para llamar a una reflexión concreta sobre que este es un tema que está a lo largo de todo el país, en todos los estratos sociales, en todas las, digamos, no conoce de zona geográfica, no diferencia entre zona geográfica, entre nivel socioeconómico, es decir, le afecta a la gran mayoría de mujeres y lo dicen las estadísticas oficiales, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya del caso de la agresión contra una mujer y el agresor, uno se pone a pensar y dice, a ver, ambos adultos fueron niños. ¿Y qué cosa como familia también le estamos haciendo a esos niños? ¿Cuánto tiene que ver el hecho que un niño en casa sea maltratado, que una manera de corregir o una manera dentro de la familia muy pequeñito se le castigue, se le pegue o se le violente psicológicamente? Bueno, es cierto que hay factores de vulnerabilidad, ¿no? Hay diferentes factores de vulnerabilidad frente a la violencia. Uno de ellos, por supuesto, es haber sufrido violencia en la infancia, lo que no justifica a los agresores, porque siempre lo que yo digo es, llega un momento en la vida en que las personas pueden tomar una decisión. Ahora, ¿saben qué cosa es bueno o es malo? Esta no es la causa de la violencia. Es un factor que puede generar más violencia. Es cierto que la violencia genera más violencia. O sea, un niño que es violentado no necesariamente va a ser hay violento. muchos niños que han sido violentados en la infancia, lo cual es grave y es malo, y son las prácticas de crianza lo que también tenemos que cuestionar. Y sin embargo, en edad adulta rechazan la violencia. ¿Y esta violencia contra la mujer también va con la niña maltratada en casa por los padres? Bueno, la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito de la pareja o en el ámbito doméstico, porque hay violencia también en el ámbito público. Por ejemplo, te lo pregunto, ¿no? Porque yo veo un montón de padres que todo el tiempo están violentando. Bueno, yo no tengo niñas, tengo niños, pero imagínate que tenga niñas, y digo, esa violencia también, los organismos trabajan para ayudar a estas niñas violentadas. Por supuesto, pero la violencia no solamente, por ejemplo, en el entorno familiar, la violencia no solamente afecta a las mujeres que son violentadas o a las niñas que hay en ese hogar, sino también a los niños. Es decir, afecta a todas las personas. Por eso es tan importante romper con círculos de violencia, porque va generando mayores círculos de indefensión, de vulnerabilidad. Y por supuesto, cuando se habla de la lucha contra la violencia, se habla de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas las edades de su vida. Desde que son niñas, por ejemplo, la violencia sexual afecta fundamentalmente a las niñas. Tenemos las estadísticas de niñas que son madres, son terribles, ¿no? Terribles. O sea, por eso es tan importante el tema de la familia, ¿no? Porque si tú me dices que las estadísticas tienen que ver tanto con las niñas. Yo ahí quiero diferenciar, porque con el tema de la familia se justifican muchas veces situaciones de violencia. Por mantener la unión familiar se justifica al agresor o no se quiere denunciar al agresor. Entonces, una familia, para que sea unida, tiene que ser una familia... Claro, pero el concepto de familia debería ser sana, ¿no? Claro, una familia sana. Eso es importante, porque eso nos dice un poco que como sociedad estamos enfermos y habría que trabajar para que todas las familias es un problema social, estén sanos, ¿no?
Es un problema en donde creo que la educación en igualdad es muy importante, ¿no? Sí. Empezar desde la casa, educando en igualdad hacia los niños y las niñas, rompiendo con estos roles clásicos, no hablándole a los hombres como que ellos son, no haciendo que los problemas se resuelvan con agresividad, hablando, conversando, hablando de igualdad, dando las mismas oportunidades. Porque claro, la igualdad tiene que ver en el tema de la violencia, que uno ve las estadísticas y la violencia se da en todos lados, ¿no? O sea, somos una sociedad violenta, tú vas manejando en el auto y alguien te insulta. Sí, pero tenemos que diferenciar la violencia de género de otras formas de violencia. Ahí quiero entrar. Por ejemplo, la vez pasada me comentaba una señora en una consulta privada de un consultorio de un geriatra. Y no sabes cómo se me rompía el corazón de que me contaba que su hijo la maltrataba. Ahí hay estadísticas, por ejemplo, de señoras mayores que están como retiradas, abandonadas, y que los hijos, me contaba que no le daba de comer, la insultaba. Bueno, la violencia contra las personas adultas mayores no está adecuadamente registrada. Pero son mujeres también, imagino que hay que trabajar por ellas, ¿no? Hay mucha violencia contra las personas adultas mayores, y en el caso de las mujeres adultas mayores, esto se combina con la violencia propia que se ejerce contra las personas adultas mayores como personas vulnerables, más vulnerables que otras personas, con la violencia contra las mujeres por ser mujeres, ¿no? Por ejemplo, con insultos, con actitudes, con burlarse de la sexualidad, por ejemplo, de las personas adultas mayores, pero de las mujeres aún más, ¿no? Entonces, siempre cuando uno trabaja con las poblaciones diversas con las que trabaja, el enfoque de género es fundamental, porque te ayuda a ver, si bien es cierto, como tú dices, somos una sociedad violenta, sí, somos una sociedad violenta. Hay que cambiar eso, hay que cambiar, pero también hay que ver las formas de violencia y cómo se dinamizan en las distintas poblaciones. La violencia que se ejerce contra los niños, la violencia que se ejerce contra las niñas, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las trabajadoras del hogar, que también tiene un fuerte componente de género y de racismo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante uno de los temas que ha estado en el debate público el año pasado, que tuvo que ver con el enfoque de género, ¿no? Que es la importancia de incluir este enfoque en las políticas del Estado, fortalecerlo, pero además en la educación. ¿Cómo yo educo para que no tenga niños agresores y tenga niñas? Por eso ahí es bien importante autónomas. Lo que tú me decías sobre esa discusión. La vez pasada también hablaba con un especialista y me decía, sí, que decía, claro, es que el gran problema es que la gente se confunde por el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y de la palabra género, pero es un tema de discusión de conceptos, porque finalmente lo que queremos todos es que, por ejemplo, un hombre y una mujer ganen igual, que tengan las mismas oportunidades, claro, que haya la respeto, discusión, ¿no? y la oposición viene porque hay una fuerte discriminación ante las personas LGBTI. Y también son personas y tienen por derechos, supuesto, tienen todo, ¿no? Y cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia contra las mujeres, de violencia contra los niños y las niñas, y también de violencia contra las personas LGBTI. Dime una cosa, yo te pregunto como especialista, ¿no? ¿Cuál es el concepto de feminicidio? Bueno, el feminicidio es un concepto que surge efectivamente del campo de la reflexión feminista y se instala en nuestro sistema jurídico penal luego de muchos años de trabajo, y significa el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Pero qué significa por el hecho de ser mujeres? Las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos una forma, la sociedad interpreta de una forma a las mujeres. Nos interpreta con determinados roles, con determinadas funciones, con determinadas formas de ser y hacer. La sociedad, por estas desigualdades de género, una sociedad machista y patriarcal, define qué cosa es lo que debe hacer, sentir y en qué debe trabajar las mujeres, ¿no? Entonces, ¿tú eres casada? Sí, yo soy casada. ¿Y tienes hijos, hijas o hijos? No, pero no, eso en mi vida privada creo que no tiene nada que ver con la por las entrevista. visiones, porque ya te contaré después cómo cambió en mi caso, las visiones que tenía respecto, y también cuando tienes niñas o niños. Entonces, el feminicidio, lo estamos hablando. Bueno, sobre el feminicidio, tema del volviendo al tema, ¿no? Lo que hace ver es el asesinato específico por razones de discriminación de género, ¿no? Que esta mujer ¿Son está crímenes haciendo, de odio, es verdad? son crímenes misóginos, sí, son crímenes de odio. Uno que supuestamente cuando tú haces el concepto de feminicidio, estás hablando que es un crimen de odio. Es un crimen que tiene como basamento la discriminación de género, ¿no? Pero ¿por qué hay odio? Porque yo siempre leo cuando... No solamente porque hay odio, porque hay una construcción o sea, de porque género tienes algo contra la mujer. No, porque, por ejemplo,
un caso porque bien claro separar un el caso tema bien... si es violencia, para trabajar el tema de violencia, y si es un tema de odio, porque si una persona odia a una mujer... Pero la puedes odiar por ser mujer. Ok, entonces eso es un feminicidio. Sí, es un feminicidio. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Pero no, un feminicidio no es cualquier muerte de una mujer. No, sí, exacto. O sea, no es que, por ejemplo, entran a un banco, disparan, asesinaron a una pareja, mujer. por ejemplo. Bueno, en una pareja hay una relación de poder. Ya. ¿No? Y hay una relación de afecto y de cercanía. Pero para que sea feminicidio... Y si la pareja mata a la mujer... Ya. Siempre es un feminicidio. O sea, porque ahí hay un elemento de algo contra la mujer, contra esta mujer. Porque las razones que están detrás de ese asesinato, ¿no?, tienen que ver con razones de género. Por ejemplo, porque no estuvieron de acuerdo porque la dejó. ¿Qué implica eso? Que yo creo que la mujer es de mi propiedad, ¿verdad? Entonces, si no está conmigo, no está con nadie, ¿no? Porque la maté porque no me sirvió adecuadamente la comida, porque yo creo que ese es su rol. Y ella está subvirtiendo ese rol, porque mediante el asesinato yo la estoy castigando por ella subvertir el orden social de género. Somos un país machista, pues, Por supuesto que es una expresión del machismo, el feminicidio aquí y en todos los países del mundo, porque el feminicidio no es solamente una cuestión de Perú, son crímenes que se dan en todos lados del mundo en menor o mayor estadística, ¿no? Y justamente por este machismo hay muchos hombres maltratados que tampoco quieren denunciar porque les da vergüenza. O sea, tenemos que cambiar en los conceptos. Ahora, otra consulta, Liz. Cuando una mujer es agredida físicamente por otra mujer, ¿eso es un feminicidio también, ¿no? ¿O cómo se le considera? Dependiendo. Hay mucha tanto en una discusión, relación, ¿no? O sea, hay mucha discusión frente a ese tema. No está contemplado, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico penal de esa forma. Porque una mujer que odia a otra mujer y la agrede por eso... Claro, tiene que hacerse ahí. Por eso es tan importante, que es un concepto muy retador, que nos invita a no solamente ver el asesinato en sí, sino ver las razones de ese asesinato y cómo esas razones tienen que ver con la discriminación que se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Por ejemplo, el que viola a una mujer y la mata es un feminicidio, ¿no? El que, por ejemplo, porque no quiso volver con ella y la mata, es un feminicidio. ¿Por qué? Porque lo que ya Entonces, no necesariamente un feminicidio, ¿no? O sea, debería ser otro nombre, porque si hablamos que el feminicidio es un... No, el feminicidio lo que trató de hacer es un término que le quitó la... o sea, los asesinatos que sucedían de mujeres estaban siendo sancionados o investigados dentro del común homicidio, ¿no? Pero sin embargo, eso no permitía que hubiera una investigación sobre esas otras razones, ¿no?, que están en la historia de las personas, están en la relación que mantiene con la persona, en el vínculo, en las historias, en las denuncias previas. Por ejemplo, las estadísticas acá dicen que el 55% de feminicidios y tentativas de feminicidio del año pasado, del 2017, el 55% de víctimas había denunciado los hechos, había denunciado previamente violencia. Eso es gravísimo, porque nos está diciendo que las mujeres, este porcentaje era menor antes, ahora las mujeres denuncian más, pero el sistema sigue sin funcionar, sobre todo las medidas de protección. Entonces, lo que hace el término jurídicamente es ayudarnos a comprender un crimen más allá de lo evidente, sino no solamente hablar de que alguien mató a una persona, sino cuáles fueron las razones y que eso se sancione, porque es ilegal discriminar a una mujer, porque es ilegal violentarla porque es una mujer. Bueno, en general, ¿no? O sea, el tema de la violencia, cuando vemos las estadísticas, es terrible en general, hombres contra hombres, mujeres, niños, personas mayores. Por supuesto que la violencia en todas sus formas es rechazable, pero cuando se coloca este tema así, no es para restarle importancia a las otras formas de violencia. Claro, no, porque es sumamente preocupante las estadísticas de violencia, sino para poder sancionar adecuadamente un tema y poder prevenirlo, sobre todo. Por ejemplo, en este caso a veces uno viaja, ¿no?, y va a pueblitos recónditos de una pobreza extrema. En estos casos de hacinamiento, donde el padrastro, todos duermen en una misma habitación y se dan hechos de violaciones durante años, de años. O sea, ahí cómo se trabaja, ¿no? Porque, claro, no es que Bueno, la pobreza y el hacinamiento es un factor de vulnerabilidad, sí.
no es la causa de la violencia, pero sí es un factor de vulnerabilidad porque pone más vulnerable a las personas. A las niñas las expone más en un país machista, en donde los hombres creen que tienen el derecho, muchos hombres, no todos los hombres, pero que tienen derecho sobre el cuerpo de otras mujeres, sino porque el acoso, ¿no? El acoso parte del hecho de que los hombres se sienten con el derecho de tocar el cuerpo de otra mujer, de opinar sobre el cuerpo de otra mujer sin su consentimiento, de halagar, entre comillas, y que encima una se tiene que sentir bien, ¿no? Entonces, esa lógica de la apropiación de este cuerpo es mío y no de una persona a otra, sino en general, ¿no? De que las mujeres somos un objeto y no sujetas de derecho, es lo que está en el basamento de la violencia contra las mujeres. Y cuando tú ves, por ejemplo, en la televisión, mujeres que ganan dinero con su cuerpo y que son muy orgullosas de mostrarlo y que le dicen, oye, pero tú eres un objeto sexual, y dicen, bueno, sí, pues, ¿qué opinan ustedes? O sea, yo creo que nadie debe colocarse como un objeto, pero sí creo que las personas debemos respetar las decisiones de las otras personas. Y que lo que buscamos en general, cuando hablamos de las libertades, es que las personas sean libres de elegir qué camino tomar. Y que eso no implique una situación de violencia. Es decir, por más que una mujer esté como esté vestida, nadie, o se exponga así en la televisión, o en la calle, o donde quiera, nadie tiene derecho ni a insultarla, ni discriminarla, ni atacarla. Exacto. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, porque cuando uno dice, no, pero es que mira, tú te expusiste, le estás echando la culpa de la agresión a las nadie mujeres. Tiene el derecho, ¿no? Nadie tiene el derecho. Absolutamente, ¿no? Entonces, nadie. Lo que tenemos que hacer como sociedad, si hay un deber, un imperativo, es ir cambiando poco a poco esta situación a través de la educación. Ustedes también deben tener cifras, porque claro, los estados, las maneras de ver la familia va cambiando en un país tan diverso geográficamente como el nuestro. No es lo mismo la familia de la selva, no es la familia que está en Puno, bajo cero, el mismo tipo, los que están, o sea, es como que cada... Bueno, a nosotras nos gusta hablar de las familias. Hay diferentes formas de familia, ¿no? Y creo que tenemos que romper con la estructura tradicional de la familia, la familia tradicional. ¿Cómo estamos? ¿no? Familias tradicionales en el Perú. No, yo no tengo ahorita la estadística de eso, pero creo que se esconde que realmente somos muy diversos. Y te voy a hacer una pregunta así difícil, a ver, para responder. ¿Las niñas que, por ejemplo, han sido abortadas también están dentro de esta violencia o cómo se considera? Eso me hacía la pregunta la vez pasada también. Yo trato de escuchar a todos y me decían, ¿y pasa? Y yo decía, no lo sé. Voy a preguntar cuando tenga la oportunidad de Mire, el aborto de hacerlo. Es un tema difícil en nuestra sociedad. Nosotras sí creemos que las mujeres tienen el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos y si tener, es una niña, ¿no? Eso no está considerado. A mí no me gustaría entrar en esa discusión, porque yo creo que el aborto no puede darse un debate en torno a si es una niña o un niño. El aborto es una situación difícil, es una situación no deseable, pero es una situación real. Y muchas mujeres están muriendo por abortos clandestinos en nuestro país. Habría que dar cifras, no sé si alguien nos puede otra vez venir acá y aclararnos. Hay un estudio que ha sido actualizado, pero que habla de más de 360.000 abortos clandestinos anuales. Ahí están las cifras. Si alguien tiene más información, como siempre les decimos, está abierta en las puertas de TV Perú Noticias para entender qué nos está pasando. Y el tema de la violencia, acá justamente Liz lo ha dicho, no lo podemos permitir, tenemos que trabajar como sociedad. Te agradezco muchísimo, Liz, por estar acá. Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ya saben que pueden ustedes también venir acá y contarnos sus experiencias para ir donde los especialistas. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos por supuesto con más información luego de la entrevista. Volvemos.